ya me lo sé. Pero ¿de qué forma tan engañosa ese ya me lo sé se introduce? Se introduce cuando escuchamos una frase, cuando escuchamos un versículo, y es justo en ese momento que perdemos lo que el Padre quiere impartir a nuestras vidas. Es de nosotros tener hambre, es de nosotros desearlo a Él por encima de todo. Yo pensaba anoche, meditaba antes de dormirme en la palabra que el apóstol Gustavo compartía anoche, y ese texto de Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y conocemos el tema, iglesia y movimiento, pero nos tenemos que despertar a varias realidades. Yo quiero hablarle esta mañana, se titula así: el movimiento nace de Dios y es según Dios. Y es importante entender eso. No es nos movemos como queremos, para donde queremos, a hacer lo que nos parece. Es un proceso donde nosotros tenemos que aprender a descansar profundamente en Él. Yo no sé de usted, yo puedo decirle como pastor y líder que yo soy culpable de caer en la rutina de servirle a Dios. Yo no llego a la iglesia y sabe lo que va a pasar. Van a haber 5 canciones, 2 rápidas, 1 transicional, 2 lentas. Vienen los anuncios, oramos por un par de gente, tomamos la ofrenda, compartimos la palabra y nos vamos para la casa. ¿A cuántos de ustedes yo acabo de describirte tu iglesia? Y hay algo de estas rutinas. ¿Cómo? Aló. Hay algo de estas rutinas donde el movimiento empieza a depender menos y menos de Él y más de nuestra familiaridad. Esa palabra familiaridad es una desgracia severa en la iglesia. Alguien dirá, bueno, ven, espérate, no, porque implica comodidad. Ese es el problema, que implica comodidad al punto donde yo creo que ya yo sé todo lo que Dios va a hacer. Ya yo sé cómo Él se va a mover, ya yo sé cómo Él va a hablar, ya yo sé cómo Él va a proceder. Y una de las grandes verdades, uno de los grandes secretos para nosotros entender y realmente poder ser útiles en manos de Dios en este concepto de iglesia en movimiento, es saber que el concepto de iglesia en movimiento, escúcheme bien, es un concepto incómodo. Esto no es Waze. Usted pone el destino y posiblemente Waze te manda a doblar por la izquierda o por la derecha, pero ya usted sabe dónde termina el asunto. Caminar con Él no es Waze. Caminar con Él es una situación y una postura donde el destino lo conoce Él. Permítame leerle, yo esta mañana meditaba y este texto vino a mi mente. Está en Números capítulo 9, versículo 15. Y a partir del versículo 23, desde el 15 al 23, oigan lo que dice. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, escuchen bien, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y se había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Y aquí se complica. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía, cuando ellos se alzaban, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Movimiento es incómodo. Movimiento equivale a dependencia. Escúcheme bien.
Miguel, vamos a juntarnos el sábado a tomar un café. Bueno, si la nube quiere. Porque si la nube se levanta el viernes por la mañana, el viernes por la tarde estamos en marcha todos. Es vivir nuestra vida esperando que Él señale, y para muchas personas eso presenta un problema mayor. Presenta un problema mayor porque en algún lugar de nuestra mente y de nuestros corazones, Él no es mi vida, Él vino a ayudarme a vivir mi vida. Ustedes me permiten decir un par de cositas pesadas esta mañana. Y si no somos capaces de mirar estas cosas, no podemos esperar vivir las vidas que Él nos prometió que podíamos vivir en Él. Pero el gran secreto es este. Oiga bien, abróchese el cinturón, ¿verdad? Aquí vamos. Él no vino a ayudarte. Él no vino a ser parte de tu vida. Si tú realmente crees que Dios vino a ayudarte, tú no entiendes la situación en la cual tu vida estaba. Tú realmente crees, no, yo estaba mal. Mi hermano, usted no estaba mal, usted estaba muerto. Usted no tenía un problemita. Usted estaba muerto. Lo que Él viene a ofrecer no es ayuda, es vida. Parte del problema que tenemos en la iglesia hoy, y escúcheme bien, no es un problema guatemalteco, es un problema global en la iglesia. Es que se nos ha filtrado un evangelio de autoayuda, se nos ha infiltrado un evangelio centrado en el hombre, como que Él vino a ayudarte, a bendecirte, a hacer por ti. Hay gente que realmente cree, escúcheme bien, que Él vino a tu vida para bendecirte, para que tú vayas a la universidad y para que te cases y para que tengas buenos hijos y para que muera en buena vejez. Todo esto, la última vez que yo chequeé, se puede hacer sin Dios. Se puede hacer sin Él, amados. Entonces se levanta la pregunta de qué se trata esto, y vemos textos como estos que levantan preguntas, porque vemos que la misma existencia de la nación de Israel dependía de moverse cuando Él se movía, no cuando ellos querían, no cuando era conveniente, no cuando se podía. Y estoy seguro que la nube, antes de moverse, estoy seguro que nadie recibía un WhatsApp diciendo, hey, ¿puedo moverme a las 4 de la tarde? ¿Usted se imagina? Usted lavando su ropa en el río y de repente usted se da cuenta que la nube se está levantando. Y pues hay que dejar de lavar porque tenemos que irnos. ¿Por qué Dios no puso un horario? ¿Por qué Él no dijo mejor todos los días a las 9:30 de la mañana me voy a mover? Amados, porque el asunto era crear dependencia. Crear un pueblo que no sabía lo que iba a venir, pero tenía que depender de Él. Esa es la razón por la cual leemos. Y claro, son ejemplos del Antiguo Testamento. Y siempre es más fácil empezar en el Antiguo Testamento, empezar con la sombra para caer a la sustancia después. Escúcheme bien. Esa es la misma razón por la cual usted ve guerra tras guerra tras guerra en el Antiguo Testamento. Y ninguna guerra se peleó de la misma manera. ¿Qué le dice Israel? No peleen, yo pelearé por vosotros. ¿Qué le dice a Josafat? Pon el equipo de adoración adelante. ¿Qué le dice a Gedeón? Prepárate, son demasiada gente, nada más pelea con 300 personas. ¿Qué le dice a Josué? Dale 7 vueltas a la ciudad. Es decir, cada batalla requería de una estrategia, una palabra, una dirección diferente. ¿Usted no encuentra que eso es ilógico? Dios, pero dando la instrucción, así sabemos siempre cómo pelear la batalla. Pero así también viviremos vidas que no somos dependientes de Él, somos dependientes de las reglas. Y la idea era levantar un pueblo, levantar una familia, que el secreto fuera nuestra dependencia en Él. ¿Me están entendiendo esto, amados? Movimiento tiene que ver con esa realidad. Movimiento tiene que ver con entender que lo que está pasando aquí es que Él está demandando dependencia de su iglesia, que en algún lugar, en algún momento nos acomodamos, nos hicimos familiares con Él. Ayer, en lo que el vuelo aterrizaba acá, pensaba en aquel versículo que no tiene nada que ver con la nación, pero se ve que tiene que ver con este tiempo.
que dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus hermanos. ¿Conocen el texto? Usted se da cuenta que ese texto no es una profecía, es una declaración de Jesús sobre la naturaleza humana. Está diciendo, nosotros tendemos a devaluar lo nuestro. Pero este no es Jesucito, el hijo de José, y después yo te casé con una prima de él, yo conozco. El resultado final, no pudo hacer mucho allí por la incredulidad de ellos. La familiaridad nos roba, pero por favor entiendan, no estamos hablando en este momento familiaridad a una persona, estamos hablando familiaridad a la misma esencia de cómo Él opera en medio nuestro. Si tú has caído en la trampa de pensar, porque no siempre lo decimos, pero pensamos de esta manera, es que Dios siempre me habla de esta manera, tú estás cayendo en la trampa de la familiaridad. Déjame decirte lo que va a pasar. Intencionalmente Dios va a dejar de hablarte de esa manera. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque es lo que está buscando, que la dependencia tuya sobre cómo Él habla. Señores, déjenme decirles algo un poquito feo. Dios tiene poco interés en los métodos. No, que tiene que ser así. No, porque cuando Dios me habla se me paran todos los pelitos. No, porque cuando Dios me habla siempre de esta manera. Y empezamos a amar y empezamos a justificar la forma por encima de lo que realmente la forma tiene que producir, que es la habilidad de escucharlo a Él. Son días de volver a hacernos completamente dependientes de Él. Porque si no, lo único que el movimiento hace es cansarnos. Hacemos mucho y no vemos fruto. Hacemos todo y no vemos nada vuelta. Y nos frustramos. ¿Sabe por qué nos frustramos? Porque no siempre sabemos de dónde nacen las cosas. El movimiento es según Dios y nace de Dios. Hay un baile, hay un proceso que cada uno de nosotros, estemos en ministerio 1 año, 5 años, 20 años, todavía estamos viviendo y aprendiendo. Todavía estamos creciendo. El apóstol Pablo escribe, oigan qué curioso, él escribe en el libro de los Filipenses, en un libro que pasaría a ser canon, que toda la iglesia entenderíamos que sería la misma voz del Espíritu escribiendo a través de él. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo? Este proceso no ha terminado. Yo sigo aprendiendo cómo verlo, cómo obrar con Él, cómo vivir en Él, cómo expresar toda su naturaleza. Y ese es el apóstol Pablo diciendo eso. Y nosotros a veces entendemos, bueno, ya esto yo me lo sé. No hay nada que haya rendido la iglesia más inefectiva en las naciones que ya yo me lo sé. Familiaridad nos roba. Habiendo dicho eso, ¿cuántos están listos para que trabajemos esta mañana? No te robes. No te robes, no trates de escuchar. Y miren, perdonen, como teólogo a mí me fascina echar pleitos sobre detallitos. Yo soy experto en pelear por los puntitos pequeños y a veces no ver el bosque por estar mirando un árbol. Atrevámonos a mirar el bosque, atrevámonos a mirar lo que Dios está haciendo, entendiendo que nos va a retar a cada uno de nosotros de una manera diferente. Amén. Amados, vamos a empezar a trabajar esta mañana entonces. Venga conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 21 y ahí empezaremos a trabajar. Esta semana es clave en la vida del Señor porque es la última semana de su vida. Ya pasó la entrada triunfal. Él está yendo al templo a enseñar todos los días. Si no me acuerdo mal, esa mañana cuando él despertó, saliendo de Betania, él vio una higuera con hojas.
y la maldijo porque no tenía frutos. Y estoy seguro que todo pastor aquí ya se sabe el cuento, ¿verdad? Ese tipo de higuera solo tiene fruto cuando tiene hojas, ¿verdad? Y la higuera está anunciando, tengo fruto. Jesús vio, no hay fruto y la maldice. Él maldice la higuera, llega al templo a hacer lo que él iba a hacer esa semana. Y lo que está pasando esa semana, y no quiero entrar en muchos detalles, pero básicamente es todo el proceso de la Pascua, del Cordero de la Pascua, que el Cordero se apartaba 3 días antes de la Pascua y era cuidadosamente examinado para ver que no tuviera ningún tipo de defecto antes de ser sacrificado el día de la Pascua. Estos 3 días, eso es lo que está pasando. Solo que el examen no lo está haciendo el padre de la familia, el examen lo está pasando los líderes religiosos, el examen lo está pasando el pueblo haciéndole preguntas, y el examen termina cuando un procónsul romano llamado Poncio Pilato dice, no hallo falta en él. Y ahí se anuncia que el Cordero de la Pascua está listo para ser sacrificado, ¿verdad? Esto es parte de este examen. Y aquí vienen los líderes teólogos a enfrentar a un hombre que se ha convertido, según ellos, según su pensamiento, este hombre es una amenaza a nosotros. Ellos realmente creen que ellos están hablando con otro maestro que quiere levantar una secta falsa para... Ellos no se dan cuenta que lo que está en juego en este momento no es la nación de Israel, no es el imperio romano, es el mundo entero y la realidad espiritual del mundo entero. Y ellos se acercan a Jesús y vienen a examinarlo. Y en Mateo 21, a partir del versículo 23, encontramos esta verdad. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién te dio permiso? Tú no te graduaste de una de nuestras escuelas de teología, ni fuiste al seminario con nosotros. ¿Con qué autoridad tú tratas de enseñar al pueblo y de hacer lo que tienes que hacer? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les suelta, o les pone a los pies de ellos, mejor dicho, esta bomba. Esta es la preguntita que Jesús les deja caer a ellos. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y aunque quería leerle más versículos, déjeme detenerme ahí. Ellos están demandando credenciales. ¿Quién te autoriza para hacer esto? Jesús los mira y válgase la pena. Ahora tú empiezas a ver cómo las cosas que tú y yo a veces creemos que no importan se convierten en momentos claves en la historia de Dios con nosotros en nuestra vida. Jesús apela a nadie menos que a Juan. Dice, le hago una preguntita. El loco ese que Herodes mató, el que le cortaron la cabeza hace como 9 meses, ¿profeta? Lo que él hacía, ¿nace de Dios o viene de los hombres? ¿Por qué Juan? ¿Te acuerdas la famosa frase? ¿Te acuerdas a Juan mirando a Jesús? Que yo te bautizo, tú estás relajando, ¿verdad? Tú estás bromeando, Jesús. Que no, bautízame tú a mí. ¿Te acuerdas la frase con que Jesús respondió a Juan? Deja, porque así conviene para que cumplamos toda justicia. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿Jesús tenía que ser bautizado por Juan? La respuesta, no. No tenía que ser bautizado por Juan. La respuesta de Dios, pero conviene para que se cumpla toda justicia. A él ser bautizado por Juan, él cae por falta de una mejor palabra
bajo cobertura de Juan, en el sentido de que ahora él puede apelar y decir: el bautismo de Juan, del cual yo participé y ustedes no participaron, ¿de Dios o de los hombres? La pregunta es esta: ¿de Dios o de los hombres? Este movimiento, ¿dónde nace? ¿De Dios o de los hombres? ¿Te estás dando cuenta de algo? Las cosas nacen de una de dos fuentes: o son de Dios o son de los hombres. ¿Estamos entendiendo eso? Y así entre nosotros, ¿qué pasa cuando es un poquito de Dios y un poquito de los hombres? Porque eso es lo que estamos viviendo en la iglesia hoy a nivel global. Un poquito de Dios y un poquito de los hombres. ¿Sabe cómo se llama eso? Una mula. Una mula. ¿Qué es una mula? Un burro preñar una yegua y nace una mula. ¿Ven qué tiene esto que ver con nada de lo que estamos hablando? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque tú tienes dos cosas que nacen en dos realidades diferentes. En este caso, un caballo y un burro. En este caso, lo de Dios y lo de los hombres. Y cuando trata de mezclarse lo que nace, la mula, yo no sé si ustedes saben eso, es estéril. No puede reproducirse. ¿Saben por qué no puede reproducirse? Porque recibe 32 cromosomas del caballo, 31 del burro, que era una situación genética llamada meiosis. ¿Tú sabes lo que la meiosis afecta? No afecta su fuerza, tiene la fuerza de un burro. No afecta su habilidad de caminar, ni de comer, ni de mirar, ni de producir. Perdón, esa es la que afecta. La meiosis quiere decir que las cromosomas no se pueden enumerar porque es un número impar, 63 cromosomas. ¿Sabe las células que quedan afectadas? Las reproductivas. Yo cojo algo que nace aquí y cojo algo que nace aquí y trato de juntarlo y nunca produce porque es estéril. Nos frustramos, oramos y ayunamos y creemos en Dios y queremos ver lo de Dios, pero nos encontramos en un momento donde la mezcla de estas dos cosas, las cosas del cielo y las cosas del hombre, lo único que produce es frustración. Porque hablamos con pastores, hablamos con ministros, con obispos administrativos de naciones enteras que te dicen: no sé qué más hacer. Estamos haciendo todo lo que podemos. Es que la gente tiene su corazón endurecido. Amados pastores, ministros, escúchenme bien. El problema nunca es ni nunca será la cosecha. El problema siempre está en los obreros. Te lo repito por si no te ofendiste lo suficiente la primera vez. El problema nunca está en la cosecha. Siempre somos nosotros. Siempre algo en nosotros que comprometió algo y no se produjo lo que el Padre quería producir. Y quedamos con versiones inferiores a lo que el Padre quería hacer. Nos encontramos con predicadores que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella. Eso es 2 Timoteo 3:5. Cuando no sabemos identificar lo de Dios, nos frustramos. Nos frustramos porque todo el mundo aquí sabe que Juan 16:24, Jesús mira a sus discípulos. Él sabe que le queda horas con ellos. Y empieza a hablarle un paquetón de cosas que él sabe que va a ser necesario para lo que viene. Y les habla del hermoso Espíritu Santo que el mundo no puede recibir. Y cómo le guiará a toda verdad, ¿se acuerdan? Y en medio de todo este mover, Jesús en Juan 16:24, oigan lo que le dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien, oiga bien.
Tratar con Dios de cerca, de cerca. Hay gente que solo quiere tratar con Él de lejos, pero tratar con Él de cerca te va a obligar a reevaluar toda tu vida. Te va a obligar a reevaluar todo lo que tú crees que has aprendido. Te obliga a reconsiderar la generosidad absurda de nuestro Padre, lo bueno que Él es, lo generoso que Él es. No, porque cuando uno busca a Dios está. No, ¿sabe qué Él dijo? En Hebreos Él dice que hay dos cosas necesarias para buscarlo: tener fe, ¿se acuerdan? El que se acerca tiene que creer que Dios existe. ¿Qué es la segunda cosa? Y que es galardonador de los que le buscan. Esto suena feo, y más cuando uno está hablando en ambientes donde no todo se entiende, ¿verdad? Y que hay recompensas a tu vida por buscarlo, que por tú buscarlo a Él te va a ir bien. Hay un favor que se va a expresar. O sea, Dios pone eso como una condición de usted buscarlo a Él. Si usted se acerca a mí, usted tiene que creer que yo existo y que hay un galardón para tu vida porque me buscaste a mí. Amén, ¿estamos de acuerdo en eso? Entonces, en este texto, en Juan 16, Jesús dice: hey, señores, hasta ahora nada habéis pedido, pidan. Y mira la dinámica tan interesante: para que vuestro gozo sea cumplido. Oiga lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que hay algo en este proceso de mi oración, de yo pedirle cosas a Dios. Hay algo en el proceso de yo pedir y Dios responder que va a añadir gozo a mi vida. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que el texto dice? ¿Verdad que sí? Él dice: hasta ahora no lo han hecho, pidan en mi nombre para que ustedes vean lo bueno que es eso. Pidan en mi nombre para que ustedes vean cómo yo doy, cómo yo cuido, cómo mi gracia se derrama sobre ustedes de una manera que ustedes no conocen. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos este versículo en la Biblia? En Santiago capítulo 4, cuando dice en el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y después el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por un lado está Jesús diciendo: pidan para que tengan todo deleite. Y por otro lado dice: están pidiendo mal porque están pidiendo para sus propios deleites. Alguien está viendo una ligera contradicción aquí, porque es innegable, existe, al menos que tú entiendes que hay dos naturalezas. Y cuando tú entiendes que las cosas nacen de una de dos fuentes: el bautismo de Juan, ¿de Dios o de quién? O de los hombres. Cuando Jesús habla en Juan 16, está hablando lo que han nacido del Espíritu. Y le está diciendo, y escúcheme bien, ¿por qué? Porque en algún lugar, el ser humano es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Sabemos eso, ¿verdad que sí? Déjeme decir algo que quizás le moleste, le turbe su teología. Él vino a redimir todo el hombre. Él no vino a redimir tu espíritu. Espíritu, alma y cuerpo Él vino a redimir. Bueno, espérese, apóstol, me han dicho que el alma, mira, perdóname, no sé lo que te han dicho, permíteme enseñarte lo que Él dice. Todo el mundo aquí lo ha cantado. Todo el mundo aquí ha cantado el famoso salmo aquel: mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Y después se empeora: ¿mi qué? Mi carne. Pero todo lo almático no agrada. ¿Quién te dijo que todo lo almático no agrada a Dios? Lo almático sin la vida de Él no puede agradar a Dios. Pero en la vida de Él, tu alma se convierte en un lugar para Él expresar su corazón. Y mi carne, porque en mí no mora el bien, esto en mi carne. No, espérate. Mejor ni toquemos Romanos 5, 6, 7 y 8, porque yo tengo que irme el domingo y no daría el tiempo.
Pero escúchame bien, Él vino a redimir todo. ¿Tú sabes quién no entiende eso? De nuevo, el que solo tiene un problemita y no entiende que usted estaba muerto. Porque cuando yo entiendo que yo estaba muerto, yo empiezo a ver la obra redentora de la cruz en otra luz por completo. Empiezo a entender que lo que Él vino a hacer devuelve todo a su posición correcta. Mi habilidad de no poder identificar esto me frustra. Señores, tenemos pastores, líderes, gente buena frustradas porque viven con una mezcla que no puede producir vida. No es que no quiere. Es triste viajar a las naciones y sentarte a hablar con pastores y su conversación empieza así: tenemos 50 años dándole con todo. Y tú te das cuenta, es verdad. No tienes 50 años jugando con pecado, ni 50 años buscando lo de ellos. Tienes 50 años genuinamente, pero tomaron una mezcla. Tomaron una parte que nació en ellos, tomaron una parte que nació en él y el asunto no dio fruto. Y ven gente alrededor de ellos que optaron por manipular y de alguna forma crecieron. No estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de Nueva York por si acaso. Vemos estas cosas y se levantan preguntas. ¿Qué está pasando? Y empezamos a mirar. Y el apóstol Gustavo hablaba de esto anoche. Empezamos a mirar como que el problema está afuera. Papá, el problema nunca está afuera, siempre está adentro. El que no resuelve el problema adentro, el que no lo ve claro, va a buscar a quién culpar. La mente de víctima es sumamente entretenida, pero nunca vas a encontrar el problema fuera de ti. Nunca. No es que el sistema no permite. No es el sistema, porque en el mismo sistema otros han prosperado. No es el sistema, es la naturaleza del asunto. ¿De Dios o de los hombres? Esa es la pregunta. Lo que tú estás haciendo en la iglesia hoy, ¿de Dios o de los hombres? Esa es la pregunta. Porque no podemos hablar de iglesia de movimiento si yo no sé dónde estoy ni a qué ritmo me estoy moviendo. En Él somos y nos movemos y tenemos nuestra existencia. ¿A qué ritmo me muevo? ¿Al de Dios o al de los hombres? Me obliga, me lleva una frustración genuina. Pastores, les digo esto con mucho respeto y amor. Yo he aprendido a abrazar la frustración como Dios señalándome algo que está fuera de orden en mi administración. Cuando me veo frustrado con palabras de vida, cuando me veo frustrado con ciertas áreas o con ciertas cosas que estamos haciendo y digo, pero para lo que estamos haciendo, para lo que Dios me habló, no estoy viendo el fruto. ¿Cuántos se han visto en ese lugar? Cuando usted se ve ahí, en vez de sentarse a querer culpar, a querer mirar, hágase una pregunta: ¿qué hay aquí que Dios qué me está frustrando de esta manera? ¿Qué hay aquí que el Padre quiere tratar conmigo? Pregunta honesta: ¿cuántos pastores aquí sienten que la calidad de discípulo, de hijos que se está levantando en tu congregación no está al nivel de lo que tú quieres? ¿Cuántos pastores han sentido así en su vida? Una sola mano, un solo amén. Hay muchos decentes haciéndome así, pero no van a levantar la mano. Oiga bien, óigame bien. El problema no son los discípulos. El problema es el discipulador. Sí, déjenme darlo todo porque no sé si vuelvo a la segunda sesión, ¿verdad? Pero miren, si me dejen subir acá otra vez. ¿Qué nos pasa? Que no sabemos dónde se origina el movimiento, que en nuestra hambre y nuestra pasión agarramos todo, y si esto trabaja, meto un poquito de coaching y meto un poquito de esto y meto un poquito de lo otro, y estoy cogiendo de los hombres, estoy cogiendo de Dios, pero estoy produciendo una mula.
Y ahora yo estoy bravo porque tengo una mula, pero es tuya, tú la criaste, tú la formaste. Así sí, una pregunta, pero no levanten la mano para no meterse en problemas. ¿Cuántos aquí no están satisfechos con su matrimonio? No levanten la mano. Hay alguna de las damas levantando piernas. No, mire, o sea, sígame el asunto. ¿No te gusta tu matrimonio? Ajá. ¿Tú sabes qué matrimonio tú tienes? El que tú formaste. Yo lo digo, amén. Pero esta es las buenas noticias. Quiere decir que también tú puedes arreglarlo. Que la solución está en ti. Tiene que nacer en él. Porque si no, primero nos frustramos. ¿De Dios o de los hombres? Esa pregunta de los fariseos, el Espíritu la toma y hace eco hoy sobre Guatemala. Dice, ¿de Dios o de los hombres? ¿De Dios o de los hombres? ¿Es una buena idea tuya? Digo esto, lo voy a repetir en algún momento. Pero el diablo está igual de contento si te mata como que si te entretiene. Por si acaso, entretenerte es igualito de efectivo que matarte en cuanto al propósito de Dios expresado en tus días. ¿Sabe lo segundo que hacemos? Que tenemos que sustituir lo verdadero por lo falso. Hay un texto que vino a mi corazón cuando yo supe de este tiempo junto a ustedes. Es una historia que se encuentra en Segunda de Crónicas 12, del 1 al 12. Pueden anotarlo porque no podré leerlo entero, porque quiero llegar a hacerte 3 puntos más antes de cerrar. Pero en Segunda de Crónicas 12 está la historia de Roboam. El reino se ha dividido. Roboam. Oigan lo que dice el texto, la primera parte. Cuando Roboam había consolidado el reino. Su parte del reino, porque Jeroboam se llevó la otra parte. Pero cuando acabó la guerra, ese es el lugar más peligroso para nosotros, cuando no hay guerra. La gente dice, señores, ¿soy yo o uno de los dichos más absurdos en la historia del mundo es guerra avisada? ¿Y dónde que mueren los soldados? Es en guerra que mueren. Es en guerra que mueren. Pero un soldado es diseñado para guerra. Nació para guerra. Piensa en términos de guerra. Ha sido entrenado por meses o años o décadas para guerra. Un soldado no siempre sabe cómo comportarse en tiempo de paz, porque es ajeno a él. Cuando hubo consolidado el reino, se levantó a Egipto y vino Sisac, faraón de Egipto, y dice esto, que invadió todo y se llevó del templo, este es el punto que quiero caer, se llevó del templo 300 escudos de oro que su papá Salomón había hecho. ¿Tú sabes lo que hizo? Hay textos, y cuando usted lee a Josefo y diferentes historiadores que te dicen que hasta los manubrios de la puerta eran de oro y se lo llevaron. ¿Tú sabes cómo Roboam resuelve? Con bronce. Él hace 300 escudos de bronce y repone los manubrios de la puerta de bronce. Ahora, de lejos es posible confundir bronce con oro, pero cuando usted se acerca, usted inmediatamente se da cuenta que no es lo mismo, que lo que parecía caro es muy inferior. Cuando empiezo a mezclar cosas, el oro siempre se va a terminar en bronce.
todo lo de valor terminará con apariencia de valor, pero con muy poco valor delante de Él. Y es posible tú invertir tu vida entera así. Amados, consiervos, colíderes, no lo hagan. No inviertas ni un día más así. Ni un día más. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de carne, carne es. Nunca puede producir lo que solo el Espíritu puede producir. Puede imitarlo, puede agitarte tus emociones, pero no puede establecer algo eterno. Porque esto es importante, porque solo lo que nace de Él tiene la garantía de vencer al mundo. Juan lo dice en 1 de Juan 5:4, todo lo nacido de Dios, esta es su firma, todo lo que nace de Él vence al mundo. Tiene que nacer en Él. Esa es la ola sobre la cual tú te quieres subir. Lo que nace en Él, lo que Él produce. Pero este es el secreto. Para Él confiarte eso, Él tiene que formarte en su vida. Eso no se aprende. Usted no puede imponer manos sobre ti para que ahora tú... No. Aprender a vivir esta vida. Aprender a vivir lo que Él puso en mí. Te digo esto rápido. Sé que estoy causando un desastre teológicamente hablando, pero es para dejarte colocado para lo que viene. Decir que Jesús vino a morir en la cruz para perdonar mis pecados es no haber visto bien la cruz. Eso es un pedacito de la cruz. Como siempre digo, si eso fue lo único que la cruz hizo, eso es suficiente para yo el resto de la eternidad dar gracias todos los días. Pero es una óptica pequeña de la cruz. No fue que Él perdonó mis pecados, es que en la cruz Él me dio su justicia, me dio su vida. Señor, ustedes saben que Jesús perdonó pecados antes de morir en la cruz, por si acaso. Muchachos paralíticos que bajan por el techo, ¿se acuerdan? Jesús sabe quién está sentado ahí. ¿Y qué dice Jesús? Oye, si tú estás en un culto en tu iglesia y entra con un paralítico, ¿qué usted va a hacer con el paralítico? Orar para que Dios lo pare. Eso no es lo que Jesús hace. Le ponen un paralítico al frente y ¿qué dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. Sabiendo que Él tiene doctores de la ley, fariseos y escribas sentados ahí, y sabiendo que eso lo va a volver loco a ellos. ¿Quién es este hombre para estar perdonando pecados? Oh, pero es loco, mira, es una herejía. Y este tipo, ¿y qué es lo que está haciendo? Y después Jesús dice, ¿qué es lo que están pensando? ¿Que yo no puedo perdonar pecados? Pues miran, para que sepan que el Hijo del Hombre toma un título. Tú y yo leemos Hijo de Hombre. Eso no es lo que el judío lee, porque ellos conocen las profecías de Daniel. Ellos saben la implicación de ese título. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Mira, Miguelito, párate, toma tu lecho y anda. Ahora sana al muchacho. Pero a ver si usted entiende algo. Él lo sana para afirmar que él había perdonado los pecados. ¿Me hago entender? Pero la cruz no había pasado. Entonces, ¿cuál es la lección? Él podía perdonar pecados sin la cruz. Él podía caminar en lo sobrenatural sin la cruz. Entonces, ¿por qué la cruz? Porque solo a través de la cruz Él podía darte su vida. That's the one thing. Esa es la única cosa que sin la cruz no podía pasar. Tú no tienes derecho a su vida hasta que Él no muera por ti.
Cuando Él muere, su vida pasa a todo el que la recibe. Esa vida incluye perdón de pecados, pero incluye una naturaleza nueva que yo tengo que aprender a caminar en ella. Incluye la respuesta a esta pregunta: ¿de Dios o de los hombres? Esa pregunta causó pánico entre los fariseos. No pudieron responderle. La Biblia dice que su vida es implantada en nosotros como una semillita incorruptible, dice. Que ahora empieza a crecer. Y empezamos a crecer, no en conocimiento. Esto no es aprender, y más luego voy a hablarte de que no es un sistema, es una vida. Pero esta semilla empieza a crecer, no es conocimiento. Ahora yo sé lo que la Biblia dice en Juan capítulo 13, en Juan capítulo 10. Ahora comprendo la unión hipostática de Jesús, de lo natural con lo... No es eso. Eso es conocimiento, eso es barato, eso sale de cualquier libro de texto. Pero Él puso su vida en ti. Su vida. Su vida. Esa vida nunca ha perdido. Esa vida no conoce escasez. No conoce desesperación, ni temor, ni ansiedad. La mía sí. Y por eso es que yo tengo que aprender a morir y aprender a expresar más y más la vida de Él en mí. Es esa vida. Este es el mensaje del nuevo pacto. Es una vida. Es una vida. Que ahora mis palabras son diferentes, porque no son mis palabras, son sus palabras. Porque ahora estoy viviendo procesos, y en vez de caer en el pánico y en la ansiedad y en todo lo que pasa, y déjense de cuento, porque si usted quiere hablamos estadísticas médicas de los pastores, para que usted vea que la ansiedad está acabando con nosotros. El temor, el sentirnos inadecuados para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque seguimos haciéndolo del lado de los hombres y no desde su vida. Su vida es reposo. Qué lindo es aprender a operar desde un lugar de reposo, amados. Este movimiento, y se lo dije y se lo repito, si yo no abrazo el movimiento que nace en él, me cansa. Si abrazo el movimiento que nace en él, el solo hecho de que venga de él produce reposo. Estoy trabajando más que nunca. Tengo 5 cultos, tengo 1000 reuniones, pero como que no me canso. Porque todo es producto de una vida que está fluyendo y no de programas que tuve que hacer. ¿Puedo cerrar con una sola frase? Matemos la mula. No la venda, porque alguien se va a quedar con ella. Mátala. Comprométete a disfrutar tus años de ministerio que te restan. A que vas a ver en 2 años lo que no viste en 30. Y lo vas a hacer con alegría. A que tu familia aprenda a amar lo que estamos haciendo y no pagando el precio, mi hermano, por estar aquí en ministerio. Perdóneme, ese concepto nace de los hombres, no nace de Él. No nace de Él. Claro que hay un precio a pagar, pero cuando ese precio es lo único que yo veo, algo está fuera de orden. Amados, se ponen de pie conmigo un momentito y me permiten orar. Padre, gracias. Oramos que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Padre, que oigamos el eco de tu voz en mis palabras tan torpes. Que te escuchemos.
Espíritu Santo, te invitamos. Esta es la pregunta: ¿de Dios o de los hombres? El movimiento, lo que hago, a lo que le dedico mi tiempo, mi fuerza, la forma en que lo hago, ¿nace de Él o es mío? Porque lo mío nunca puede producir lo tuyo. Padre, hablo descanso sobre pastores y líderes en este lugar. Hablo deleite y reposo. Hay delicias a tu diestra. Hay un deleite en experimentar tu presencia y tu vida, que no puede ser ese día hace 5 años cuando yo sentí que es un llamado diario de que te disfrutemos, que te disfrutemos, que te disfrutemos. Que en esta dependencia, en este movimiento que es bailando acompañado de ti, sea un lugar de profundo disfrute. Padre, hablo en contra de toda frustración y todo engaño, todo velo que no nos deja verte claro. Y hablo a corazones con hambre, que estamos cansados de la rutina y queremos verte. Y queremos verte, queremos más de ti. Padre, gracias porque tú amas a tu iglesia, porque tú amas la nación de Guatemala, porque nos traes acá para oírte y para verte claro, y que estos días, Señor, nos marquen para siempre. Que sea un día en que digamos: ahí murieron cosas que tenían que morir, y empezamos a ver su vida como jamás esperábamos.